Hola chicos, en este video vamos a repasar algunos conceptos súper importantes para el estudio de las ciencias naturales, en este caso el estudio de la materia. Anteriormente hemos estado haciendo algunos ejercicios prácticos con la intención de que ustedes se acerquen a estos conocimientos de esa forma primero, antes que la teórica la práctica. Ahora nos vamos a enfocar en algunos conceptos. Primero, tenemos que hablar de qué es la materia. La materia corresponde a todo elemento, ¿ya? Objeto, elemento, que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Entonces, teniendo estos dos conceptos, tenemos que ver primero también qué es masa y qué es volumen. La masa corresponde a la cantidad de materia que tiene un cuerpo y el volumen es el espacio, la cantidad de espacio que ocupa este cuerpo. Para hablar de esto también tenemos que entender que la materia se puede encontrar en diversos estados. Vamos a estudiar el estado sólido, el líquido y el gaseoso. Son los principales. Existen más, en algún momento podríamos estudiarlos. Entonces, sólido, líquido y gaseoso. Hay una pequeña confusión con el estado gaseoso, ya vamos a tocarla también. Vamos a ir uno a uno de estos estados hablando de sus características. ¿Ok? Al final del video, o un poquito más adelante, voy a mostrar también unos experimentos que hice para mostrarles la forma de medir la masa y medir el volumen. Entonces, ahí vamos a volver a los conceptos del principio. Primero, la materia en estado sólido se caracteriza por una disposición específica de sus partículas, basada en uniones así rígidas, fuertes, lo que se traduce en una estructura física muy bien definida. Por eso se habla de que un sólido tiene una forma definida. Algunas de sus características son la cohesión, esta es la capacidad de mantenerse unida, la rigidez. Eh, También tenemos la incompresibilidad, eso quiere decir que no se puede comprimir. En la actividad algunos de ustedes pusieron que ciertos sólidos se podían comprimir. Cuando hablamos de esto, se refiere a que no puede comprimirse, ya que las partículas que lo conforman están tan unidas que no pueden juntarse más. Y si se les somete a una presión suficiente, estos van a sufrir un daño. Pueden fracturarse, pueden desarmarse en pequeñas partículas. No es que se compriman como tal. ¿Ya? Dureza es la fortaleza física que tiene los objetos sólidos. Y la elasticidad, que es la que tiene algunos elementos que les permite cambiar de forma y volver al anterior. Un elástico, una plasticina, goma, lo que sea. Pasemos a los líquidos. Las características de los líquidos. Se llama líquido a un estado de la materia que se considera intermedio entre la solidez y lo gaseoso, ya que sus partículas se encuentran lo bastante juntas para conservar la cohesión, que se mantengan unidas, pero lo suficientemente dispersas para permitir que fluya y que también tenga cambio de forma, que pueda ser comprimido, por ejemplo. ¿Ok? Algunas características que tiene el estado líquido tiene que ver con que no tiene una forma definida y que adopta la forma del recipiente que lo contenga. Tiene fluidez y viscosidad. La fluidez es una característica exclusiva de los líquidos y de los gases que les permite abandonar un recipiente a favor de otro, a través de canales estrechos o de una forma variable, puesto que las partículas líquidas, al carecer, al no tener forma, pueden escurrirse, moviéndose y deslizándose. ¿Ok? Eso quiere decir es como cambiar de un recipiente a otro. Lo permite a través de pequeños conductos. La viscosidad. La viscosidad de los líquidos es una resistencia a fluir debido a las fuerzas internas de las partículas cuya acción eh, hace que sea más lento su deformación cuando se le vierte o se le deja caer. Así los líquidos más viscosos como el petróleo, la brea, fluyen lentamente pues sus partículas se adhieren más las unas a las otras. Y los líquidos de poca viscosidad, el agua, el alcohol, fluyen rápidamente. ¿Ok? Esas son tres características que tienen. Aparte, también tienen adherencia, que tienden a
adherirse a superficies como las gotas que quedan en la ventana, por ejemplo. La tensión superficial es una propiedad de la superficie de los líquidos que resiste la penetración de objetos. Basta con cierto margen, hasta con cierto margen obviamente. Si se han fijado, cuando uno deja una gotita en la mesa, se forma como una... Bueno, como lo que se ve en la imagen. Se ve algo como esto, se ve la superficie. Eso es la tensión superficial, lo mantiene con un poquito de forma, pero muy poquito. Basta con un poco de presión y esto se deshace. Y la densidad se refiere a que las partículas de un líquido se mantienen juntas o con cohesión gracias a su margen de densidad, que es mucho menor a los sólidos obviamente, pero que aún les brinda un volumen determinado. Vamos a las características de los gases. Bueno, los gases se entiende por estado gaseoso a uno de los cuatro estados a uno de los estados de la materia, junto con sólido líquido. ¿Ya? Las sustancias en este estado se denominan gases y se caracterizan por tener sus partículas, las partículas que lo conforman, con poco unidas entre sí, o sea, expandidas a lo largo del contenedor. Básicamente, si tenemos un gas, el gas se va a expandir, ya va a tratar de ocupar el mayor espacio disponible. Ya, esto pasa porque las partículas que lo conforman tienen poca fuerza para mantenerse atraídas entre ellas, lo cual se traduce en que los gases también carezcan de forma. No tienen una forma definida ni un volumen definido, van a tener la masa o el volumen según lo que los contenga. Podemos comprimirlos, podemos encerrarlos, como el aire dentro de un globo, el aire dentro de una jeringa. ¿Bien? De este modo, las moléculas que componen la materia en estado gaseoso no logran sujetarse unas a otras con firmeza y se mantienen juntas a duras penas, siendo incluso menos afectadas por la gravedad en comparación con los sólidos y los líquidos. Esto les permite flotar. A pesar de su cohesión casi nula, los gases presentan una enorme capacidad de ser comprimidos, cosa que a menudo se lleva a cabo durante su tratamiento industrial para el transporte. ¿Ok? Las propiedades físicas de un gas determinado, el color, el sabor, el olor, pueden variar dependiendo de los elementos que lo constituyen o que están disueltos en él. Por ejemplo, el aire ordinario, el aire común y corriente, es incoloro e inodoro e insípido, mientras que los gases de los hidrocarburos, como el metano, eh, poseen un tipo de olor bastante característico. Y bueno, finalmente lo que se refiere a las nubes. Las nubes no son elementos en un estado gaseoso. Las nubes principalmente están hechas o formadas por pequeñas gotitas y pequeños cristales de agua. Pero uno dirá, pero son nubes, están flotando, son gases. No, son gases. El momento en que cuando se está formando la nube, ¿ya? Producto de la condensación, primero tenemos que entender algo. En fin, vamos a ir al principio. Cuando tenemos un líquido en el mar, ok, hace mucho calor y se empieza a evaporar, ¿ya? Se vaporiza por el calor, empieza a subir este vapor de agua. No lo vemos. Cuando llega a cierta altitud, las condiciones de ese lugar, que son bastante frías, van a hacer que esto se condense, ¿ya? La condensación. Y cuando un gas se condensa, vuelve a convertirse en líquido. Pero por la altitud a la que están y por el tamaño de estas pequeñas gotitas, no caen inmediatamente y quedan suspendidas. De la misma manera, algunas se solidifican y se convierten en pequeños cristales. Entonces, las nubes están conformadas principalmente por líquidos, algunas con algunos cristales, pero no gas. El gas es simplemente cuando el está como vapor de agua y lo está formando. Es súper importante porque suele confundirse esto, porque uno, claro, ve la imagen de una nube y dice, oh, mira, pues si es una nube y la nube es gas. No. Fíjense la diferencia. En este caso, tenemos esta olla con agua al interior y botando vapor. Sabemos que el vapor de agua no se ve. Lo que ahí estamos viendo es vapor de agua y pequeñas gotitas de agua que están siendo liberadas por producto del calor, siendo expulsadas hacia arriba producto del calor. Ya eso tiene que ver con una característica física, que los elementos que están a mayor temperatura,
Ya tienden a subir, el aire caliente, los gases calientes suben y los más fríos bajan. Ya tiene que ver con tanto la separación de las partículas, la excitación de las partículas en sí. Eso es materia de otro contenido que vamos a ver en algún momento. Ahora les voy a presentar un par de videos que están relacionados a lo primero, que se trataba de el volumen y la masa. Ya, el primero de los videos intenta mostrar que un elemento puede tener una masa mayor teniendo un menor volumen que otro elemento. Y el segundo video corresponde a la forma de medir volumen. ¿Ya? En este caso les voy a agregar, yo creo que una imagen de cómo se calcula habitualmente el volumen de un objeto cuadradito, rectangular, como forma de cubo. Y el procedimiento que hicimos en el video es el principio de Arquímedes, que tiene que ver con el líquido que desplaza un cuerpo al ser sumergido en un recipiente. ¿Ok? Voy a poner el video ahora. A continuación vamos a comparar la masa de distintos objetos y para ello vamos a utilizar esta balanza. ¿Ok? Ese es su nombre, se llaman balanzas y lo que hacemos no es pesar, es masar. ¿Vale? Ok, primero tener en cuenta o recordar que la masa de un objeto corresponde a la cantidad de materia que éste contiene. También la masa depende de la densidad de esta materia. Hay materia que es más densa, que está más concentrada, que está más junta, que otra. Vamos a partir comparando cosas similares. Por ejemplo, este mosquetón más este mosquetón. Estos dos mosquetones a simple vista se ven bastante similares, ¿cierto? Este se ve ligeramente más largo, pero si los pesamos, o se los masamos, perdón, nos vamos a dar cuenta que el resultado es bastante interesante. 6 gramos con 49. Bien. Y con este es básicamente o casi 4 veces el valor del anterior. Entonces, hay diferencia incluso en elementos muy parecidos en volumen o a simple vista. Compraremos estos dos anillos. Bien. Vamos a comprarlo. El primero, 6,44. Y el siguiente, 8,40. Son muy similares si logran verlos. La diferencia, uno de ellos, en el caso del de acá, tiene una mayor densidad. Muy probablemente este anillo por dentro no esté relleno. Y este sí lo está. Ahora, ¿qué pasaría si yo comparo la masa de este elemento, de esta cinta magnética, y estos elementos? Lo más fácil sería decir que esto va a masar menos que eso. Veamos. 21 gramos con 38 miligramos. Y esto, que tiene un volumen mucho mayor, ok, no es ni la mitad, ya prácticamente. ¿Qué es lo que nos comprueba esto? Que no necesariamente por mayor volumen, mayor masa. Podemos comparar también esta goma de borrar, ya, con estos cilindros, que por volumen, digamos que la goma se ve bastante más pequeña, pero si lo comparamos en cuanto a masa, 19 gramos con 53, y los cilindros de felpa 8,19. Hay mucha diferencia. Y en volumen uno podría decir, oye, pero esto se ve más grande. Por eso, más grande, mayor volumen, no necesariamente mayor masa. Growlit, 21,38. Si lo comparamos con esta llave, Growlit es ligeramente más pesado, o con mayor masa, perdón, que esa llave. ¿Qué otro elemento podemos comparar? Comparemos este cráneo de escala de un Homo sapiens y tiene una masa de 8,67. Veamos, 8,67. ¿Con qué lo podríamos comparar? Con, a ver, con este dado. 2 gramos, un botón, nada, muy poquito, muy poquito. Es más pesado que el anillo. 8,42. 8,64. Ok. ¿Qué más podríamos comparar? Veamos esta piedra. Esta piedra de origen volcánico, uno la siente con peso. Uno dice, oye, esto debe tener su peso. Veamos.
84 gramos con 84 miligramos. Pero su tamaño no es tan grande, es bastante compacta, ya es pequeña. Si la comparamos con elementos más grandes, uno diría, oye, entonces los elementos más grandes deberían ser más pesados. Comparemos con este muñeco. 37,99. Una vez más, no porque tenga mayor volumen, quiere decir que tiene mayor masa. Recuerden que la masa tiene que ver con la cantidad de materia que tiene un elemento y va de la mano con la densidad de esta. A continuación vamos a utilizar el principio de Arquímedes para determinar el volumen de un objeto. Para determinar el volumen de un objeto regular, un cuadrado por ejemplo, se multiplica el largo por el ancho por el alto. Pero cuando el objeto no es regular, no tiene una forma tan fácil de ver, podemos utilizar este principio. ¿En qué consiste? Consiste en sumergir el cuerpo en un contenedor volumétrico, en este caso una probeta, y ver la cantidad de líquido que desplaza. La diferencia entre el volumen inicial y el volumen final es el volumen que tiene el cuerpo. ¿Ok? Vamos a partir haciendo la prueba con este dado. Veamos. Partió en 35 y en este momento está en 36, 37. Entonces, el volumen de ese dado es de 2 ml. Voy a cortar y voy a hacer la prueba con una... Ok, entonces, para calcular el volumen de un cuerpo, estábamos ocupando el principio de Arquímedes, que consiste en calcular la cantidad de líquido que desplaza el objeto al entrar a un recipiente volumétrico. ¿Okay? Habíamos revisado cuánto era el volumen de que era un dado y determinamos que era de 2 ml. Bueno, también se puede decir 2 centímetros cúbicos, ya la medida es equivalente. Ahora vamos a calcular el volumen de esta batería, de esta pila de tipo AA. Tengan en cuenta que para calcular el volumen estoy utilizando esta probeta, y si se fijan, el menisco, que es la línea que se ve ahí, está hacia abajo, es una pequeña curva. ¿Ya? Esa pequeña curva es un principio del agua, ¿ya? Nos va a decir en qué lugar está. Yo no voy a dejar caer la pila adentro para no romper esto, pero lo vamos a hacer de ladito. Está en 35 ml, ya está en 35 ml y lo vamos a comprobar ahora. Veamos. ¿Cuánto sería? A ver, acerquémonos. Sería... Lo desplazó bastante. Si le ponemos atención, deberían ser algo así como 10 ml o 10 centímetros cúbicos. El volumen de esa pila es de 10 centímetros cúbicos. Eso, chicos. Entonces recuerden, ¿cómo se llama? Principio de Arquímedes. Esa es una forma de medir el volumen de un elemento, de un objeto, que no sea regular, que no sea cuadrado. ¿Ya? Porque para los cuadrados, para los cubos, perdón, cubos, rectángulos, cosas de ese tipo, tenemos una fórmula que es multiplicando el largo por el ancho por el alto. Y bueno, convirtiéndolo después. Pero eso sería, chicos. Bueno, chicos, eso fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. La idea era repasar un poco el contenido, profundizar en algunos temas que pueden haber quedado pendientes y también, bueno, que pudieran ver el tema de cómo se masa, cómo se calcula volumen, con algunos ejemplos y con el datito ahí del señor Arquímedes. Ya, chiquillos, que estén muy bien y nos vemos. Chau, chau.